Usé para preparar esto, se recomienda, a ustedes les sale como espejado, así que no les sirve de nada. Es un libro de un teólogo muy duro, así muy cabezón, que explica las parábolas de Jesús. Pero inventó este, que es la versión para tontos, dice él. Porque el original está lleno de como comentarios sobre el griego, sobre el hebreo, sobre estructuras gramaticales de la literatura clásica. Yo ni me entero. Pero existe esta versión que le pidieron que hiciera, que es como al alcance de la mano, para la gente común y corriente como uno. Y él hace un análisis de esta parábola y quería un poco compartir algunas de las cosas que quizá a nosotros nos pueden pasar desapercibidas de la parábola y que van en la línea de qué es lo que realmente fue este conflicto del encuentro entre el fariseo y Jesús, y que son lo que va destacando el Papa en la encíclica. Es un poco, en algún sentido, la idea central. Y la parábola no parte, y eso creo que es de las cosas más importantes para realmente entenderla, es que no parte con el asalto. O sea, el pedazo de la Biblia que nosotros queremos entender y que es el que nos puede iluminar, parte con la pregunta. Lo más importante es el contexto. Se levanta un legista y le pregunta a Jesús. Y eso es lo central. Porque la pregunta por el prójimo, yo aquí me preparo mi café, que me advirtieron que era parte de la dinámica, que tenía que prepararme un café. No vamos a hacer publicidad a la marca de café, pero lo central es la pregunta del fariseo, que lo pone a prueba. Y este autor, Joaquín Jeremías, dice, y ojo, no lean prójimo, porque es trampa, porque prójimo para todos nosotros, católicos, significa todo, es amplio. Él dice, lean próximo. ¿Quién es mi próximo? Porque cuando nosotros escuchamos prójimo, que es una palabra que solo ocupamos en alusión a esta parábola, y ya viene como con trampa, ya viene que uno tiene que ser bueno con el prójimo, nadie dice sé malo con tu prójimo. Para eso usáis otra palabra. La pregunta de él, del este fariseo, a Jesús es, bueno, ¿quién es entonces el que está al lado mío? Yo creo que ya varias deben saber, en el fondo, siempre está esta tensión para los judíos, ¿con quién tengo que ser bueno? Y la tienen muchas veces, y ahí yo creo que cada uno de nosotros puede darse cuenta que nosotros también la tenemos. Porque todos queremos ser buenos, supongo, y espero. La pregunta es, ¿hasta dónde llega mi bondad? Y para los judíos, tradicionalmente dicen, el bueno es el otro judío, el otro del pueblo de Israel. Y hay varios pasajes bíblicos, lo dice el Papa también, es como, ojo que no es Jesús el que inventa esto, ya está en la tradición, pero normalmente uno cuando lee la Biblia toma los textos que le gustan y olvida los que no le dicen nada. Y se olvidaba un poco de más que había montones de textos que pedían ama al extranjero, por ejemplo. Y Dios le dice siempre al pueblo de Israel, porque no te olvides que tú fuiste extranjero. O sea, que tu posición ahora buena es ahora, pero que tus abuelos, bisabuelos, también la remaron. También estuvieron ahí en eso. Entonces, no te olvides de eso. No te olvides de que también el que viene a buscar en categoría actual, diríamos, un futuro mejor, pero que era eso, en este país, a él también tienes que amarlo. También tienes que amar al que te queda lejos, también tienes que amar al que es un otro. Y está la decisión de decir, bueno, mi prójimo es mi familia, y los fariseos eran los malos de la película. Siempre son los, no, pero los fariseos tienden a pensar, al parecer, de que el prójimo era otro fariseo. El prójimo se podía leer de manera muy restrictiva. Y hay otra tradición judía, que no es de la Biblia, pero que se usaba. No sé si se acuerdan de esa parte que Jesús dice, ¿han oído que se dice, ama a tus amigos y odia a tu enemigo? Y que uno dice como que, oh, man, no sé, pero tampoco hay para qué odiarlos, digamos, toma distancia nomás.
Eh, Eso era un dicho en Israel, o sea, la gente lo usaba así como, era como sabiduría popular. Odia a tu enemigo. O sea, está bien, ama al prójimo, al más próximo, a los tuyos, ama a tu familia, ama a tu clan, ama a los de tu corriente de pensamiento, pero al otro odialo, y para eso está. Y ahí viene entonces la pregunta de este fariseo. Al final, lo que dice este autor, dice, como que da vuelta a toda la historia, dice, lo que la pregunta central nunca fue qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna, porque eso era obvio, esas la sabían todos. Lo raro es que este fariseo va donde Jesús y él, como con toda su ciencia, le dice a Jesús, bueno, pero ¿quién va a ser mi prójimo según tu tradición? Porque cada uno tiene la propia. Yo tenía un profesor de Biblia que, aparte de saber un kilo, era un tipo bastante como sabio, así, un cura muy, como que con mucha percepción del mundo. Y a él le gustaba decir que las parábolas tenían una gracia. Yo le encontré toda la razón cuando lo explicaba. Y es que no entra a la confrontación. Es como los videotestimonios de hoy. Dice, mira, hay un caso. No voy a decirte, no voy a empezar a pelear quién es tu prójimo. Porque esa pelea ya la he escuchado mil veces. Cuando entra esa discusión, cada uno toma sus posturas ya conocidas. Yo te voy a contar una historia. Y en esta historia no queda otra opción que conmoverse con la situación. Como que no entra a la argumentación dialéctica, porque esa ayuda mucho a que entremos a nuestros bandos. Y cada uno tiene un bando, siempre. Y siempre tiene una idea sobre lo que piensa el otro bando. Entonces Jesús, en vez de empezar en esa conversación, le dice, te voy a contar una historia. Y después concluye tú lo que quieras. Como que la historia entra directamente al corazón. Y eso hace con este relato. Y además, parte diciendo, bueno, hay un hombre que está herido. Así parte. Ya lo asaltaron y está herido. Y se pasa primero un sacerdote, que es el que degolla a los animales y los quema en el templo. Dice, y sigue de largo, como que lo ignora, le da lo mismo. El sacerdote es una figura muy importante, de las más importantes en la cultura judía. Y siempre peleaban los sacerdotes con los fariseos. Lo dejó caer. Y dice, después pasa un levita, que es el que canta en el templo, los coros, que también son personas importantes, un poquito más rasca, pero como con mucho prestigio. Y el levita también pasa de lado. Entonces dice, si es que, si es que esta es la clásica historia de tres, como el típico cuento o el típico chiste de que va un judío, un gallego y no sé qué, siempre son tres. Dice, ¿y quién tocaba ahora que fuese bueno? Un no religioso, no un no clérigo, alguien que no está ligado al templo. Ojalá un fariseo. Entonces, era un discurso como Jesús judío de a pie, con otro, hablando con otro no clérigo, entonces dice como, es el momento de que peguemos un palo a los sacerdotes. Esa era como la historia estaba ahí, lista. Y el fariseo probablemente esperaba casi que el siguiente es un fariseo, hace todo bien, y aplauso para los fariseos. Y ahí Jesús rompe esta dinámica y se pone a alguien que, es que no se entiende, pero es como parte siendo alguien con una posición muy alta en la sociedad nuestra, alguien con la segunda posición más alta en la sociedad nuestra, y tercero tú dices, bueno, alguien con una posición baja en la sociedad nuestra, no, alguien de afuera, alguien que no es de nuestra sociedad. Y como que la historia hace un giro como narrativo que lo saca del lugar completamente. Y a la vez es el despreciado. Unos 20 años antes de que se contara esta historia, un grupo de samaritanos había ido al templo de Jerusalén para la Pascua y habían tirado justo el día antes de la fiesta de Pascua o 2 días antes huesos humanos en el templo, por todo el templo, por lo cual el templo quedaba impuro y no pudieron ese año celebrar la Pascua porque se demora 7 días en purificarse.
Entonces, no hubo Pascua ese año. Con lo cual, si ya estaban peleados los israelitas con los samaritanos, imagínense después de eso. Y después de eso, cada vez que veían un samaritano, y que más encima está yendo a Jerusalén, ya no será esto el de los juececitos, ¿no? O sea, como que no vendrás tú con este show. El desprecio entre los dos países siempre es gigante. Los judíos, los israelitas, despreciaban un poco a todos los pueblos. Pero los samaritanos eran como los peores, porque eran como wannabe israelitas. Creen en Yahvé, pero como que... entonces como que hay un desprecio muy profundo. Y creo que eso es lo central, o lo que más desacomoda de esta historia, es que el que tú nunca integraste en la sociedad, el que siempre pensaste que era un ajeno completamente, mirado en menos, es el que rompe la dinámica. ¿Quién fue el prójimo? Pasa a ser como una pregunta por el, también de integración del otro a nuestras categorías, porque en el fondo es como si nosotros estuviésemos hablando ahora de integración en la sociedad. Una pregunta que está así como muy en la palestra, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, y los más pobres, y los mapuches, la gente que vive en las zonas aisladas, cómo las integramos a nuestro país, que no queden como siempre en la periferia. Los migrantes, ahí dice, bueno, pero uno de los puntos que toca el Papa Francisco dice, oye, o sea, integración en la sociedad también tiene que ver con cómo nosotros nos integramos a la sociedad mundial. Es como que bueno, sí, es verdad. ¿Qué tanto nos importan los campos de prisioneros en varios países donde normalmente miramos para el lado? Y como que te hace plantearte la pregunta desde otra perspectiva. Y es interesante que no es un mandamiento ético, sino que el samaritano se conmueve. Yo creo que eso es lo fundamental. Y creo que eso es lo central que es, porque la pregunta por el prójimo, el fariseo la hace quizá como en una categoría ética, ya, ¿por quién me tengo que hacer cargo? Y Jesús le dice, mira el dolor del otro y deja que ese dolor te toque el corazón. Como este samaritano que no tiene el mandato ético de hacerse cargo del prójimo, pero lo ve ahí tirado en el camino. ¿Y qué va a hacer? ¿Pasar de largo? No tiene una pregunta por si será prójimo o no será prójimo, porque para él la ley esa no es un tema. Él tiene otras leyes. Pero al ver este otro persona ahí tirada, pues igual tiene que hacer algo. Igual se siente conmovido y toma las complicaciones al respecto. Tiene, un, tiene una pregunta para mí por dejarse tocar por el dolor, por dejarse tocar por la necesidad del otro y por el estar dispuesto a salir de la posición de uno o de los planes de uno o necesidades de uno para llegar a ese punto de poder ayudar al otro. Dejar que el otro sea prójimo, pero quizás no en una categoría moral. Y, y creo que es bonito el que amplía el mundo, amplía la discusión. Como que, y ahí cada uno ve dónde también se siente como conmovido, ¿no? Pero a veces podría cuestionársenos a nosotros, así como, mira, tanta pobreza en nuestro país y tú no haces nada. Pero quizá uno nos dice, pero yo me siento tocado a ayudar a gente que está quizá más cerca mío y que quizá no es pobre, pero necesita ayuda. Y quizá otro podría decir, oye, pero te das cuenta que con $10 en el Congo ayudas a una familia muerta de hambre, y tú dices, uff, quizá tampoco lo más grave son los haitianos acá que no tenían para una parca nueva. Quizá lo más grave es que en verdad hay gente muriendo de hambre y que yo lo puedo solucionar con las monedas, digamos, o por lo menos hacer un cambio real. Y todos esos pasos son válidos, o sea, todos esos puntos son reales.
Creo que lo terrible sería que no hubiese ningún dolor ajeno que nos tocara el corazón, que nos hiciese sentir hermano del que sufre. Hay una responsabilidad ética y hay montones de mandatos éticos y en la encíclica, en la introducción, el Papa parte con como la primera discusión en esta línea, que es cuando Caín mata a Abel y Dios le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? La respuesta es, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo divertido es que la respuesta de Dios es como, sí, sí lo es. Y además lo mataste tú. No, no solo es que tengas que cuidarlo, es que no tienes que matarlo, pero hay una responsabilidad por el otro. Y, pero va más allá de eso. Como que va, y es lo bonito del hablar en parábolas, es que va como a un sentir la responsabilidad por el otro. Y que termina con la invitación. Ve tú y haz lo mismo. Y pasó de una pregunta como ética o de partidista o de conflictos de mi bando, tu bando, los nuestros, los míos, los tuyos, eh, de una historia que trató de ser un poquito un bullying hacia alguna casta social, en categorías nuestras, o quizás nuestras, pero actuales, podríamos decir los privilegiados, la casta de los poderosos, los que se aliaron con los romanos, los que siempre están arriba, mientras nosotros nos tocan los debacles del destino, y era la historia para hacerle bullying a ellos. Y Jesús dice, no se trata sobre el escriba, sobre el levita o el sacerdote. Se trata sobre el samaritano que logra superar las diferencias. Y ahí me gusta el sentido que también está mucho en, creo que como dos cosas de la encíclica que me gustaría destacar para ya ir cerrando. Yo no sé cómo vamos de tiempo. No tengo el flyer aquí para ver hasta qué hora tengo que hablar. Si no, yo relleno, ¿eh? A mí me dicen y yo hablo. Eh, Padre, hay todo el tiempo del mundo. tampoco. Pero una de las cosas que creo que es importante también es verlo en esta postura que nos plantea el Papa siempre sobre la política del descarte, como la gente que es descartada. Eh, y que siempre es un tema tenso, y cuando lo miramos en categorías como de rentabilidad económica, no sé si ubican, lo típico de los proyectos sociales, se trata de ver, bueno, ¿cuál es la rentabilidad económica de tal proyecto? ¿Cuánta gente se beneficia cuánto por cada peso que yo estoy metiendo? Eh, dice, pero claro, los descartados son muy caros. Entonces es muy fácil pensar, decir, entre sacar adelante una persona, por decir, con esclerosis múltiple o enseñar un oficio a 100, la posibilidad de tomar esa postura es muy alta. Y hoy tendemos a pensar en eso, en esas categorías, categorías que no son nuevas, las usaba ya Hitler para decir para dónde van los caminos, para darse cuenta que en el fondo era mucho más rentable socialmente construir viviendas obreras que tratar a lo que él llamaba vidas no dignas de ser vividas, pero, pero siempre va a estar esa tensión. Y creo que eso es interesante en este hombre a la orilla del camino, medio muerto, que no se sabe si se va a salvar o no, pero que el samaritano toma los riesgos o toma las posibilidades y hace lo que pueda llegar a salir. Lo sube a su montura, usa sus contactos en la posada para que lo ayuden, paga la cuenta. Decía este Joaquín Jeremías, el del libro, probablemente rompe su propia ropa porque no viaja con vendas, porque no se viaja con vendas. Entonces el vendar al herido es también desprenderse de lo propio y probablemente rompió su camisa o su turbante para vendar a este desconocido. Y ese cargo, eh, del que quizás valdría más la pena dejarlo morir y decir, bueno, ya me preocuparé de otro, y tanta gente con problemas. Y lo segundo, quería dar otro vuelco narrativo, esto ya de mutuo propio.
No lo dice el Papa, no está en la encíclica, creo. Y es que, según lo que yo alguna vez oí, esta encíclica, o sea, esta parábola, no tendió a leerse desde el samaritano, sino desde el hombre herido por los primeros siglos de la Iglesia, por varios siglos. Y decía un autor que inclusive hasta la Revolución Industrial, cuando algunos países se hicieron muy ricos y miraban a otros países muy pobres, cuando empieza el colonialismo europeo o empieza el colonialismo centroeuropeo, y se empiezan a dar cuenta de que ellos, germanos, la mayoría, eran como grandes samaritanos poderosos, con mulas, encontraban a unos pobres hombres heridos en el camino, a los que había que ayudar. Y de ahí viene la frase nuestra, ¿no? Como que hay que ser un buen samaritano con el que sufre. Dice, pero la parábola, con anterioridad, por las primeras comunidades y por muchos siglos, se tendió a leer muchas veces desde otra perspectiva, que es, todos nosotros estamos heridos a la orilla del camino y necesitamos que pase algún samaritano. Porque al final creo que, bueno, lo primero es porque dice, es que la parábola siempre tiene algo que habla de Jesús, que es el que nos ve a nosotros heridos a la orilla del camino, a nosotros, que mucha gente ha pasado de largo frente a nuestro dolor y sufrimiento y ha seguido andando, y Jesús, que es un extranjero, un inesperado, viene acá a vendar nuestras heridas. Y creo que está bueno poder reconocernos en esa doble dinámica, como de, es verdad que muchas veces somos fuertes y capaces de ayudar al herido, pero es verdad que también muchas veces necesitamos ser ayudados, eh, o de nuestro propio sufrimiento, de nuestra propia experiencia de dolor, nos damos cuenta cuán necesitado puede estar el que necesita. Yo me imagino que ustedes, todas, porque a mí me ha pasado y creo no ser tan raro en esto, es que uno también cuando le han pasado experiencias difíciles puede después empatizar más fácil con gente que sufre cosas parecidas. O sea, como que ahí es que le entra el clip de chuta, ¿cómo le estará pasando fulanito? Y es porque uno ha pasado algo parecido que lo pone en esa línea, digamos, que no le parece algo completamente extraño lo que le pasa al otro. Para mí eso genera quizá por eso como puede generarnos un círculo virtuoso en este reconocer en tantos que sufren tantas cosas, tal como nosotros reconocemos que nosotros sufrimos tantas cosas, alguien al que yo puedo ayudar, alguien que es mi hermano. Es bonito porque el Papa parte como, bueno, con esta introducción que les decía un poco más como del drama social actual mundial, como una visión muy global del mundo, eh, y parte de ahí y toma esta parábola. Dice, la encíclica es para todas las personas que en el fondo pueden decir de buena voluntad, todo el que quiera leerla y quiera dejar que la encíclica le toque el corazón. Y parte de esta parábola cristiana, pero que es muy humana, muy de la experiencia de cualquier ser humano. Eh, Parte con la pregunta ética, que sí, propia de la cultura y de la religión de los que están hablando, pero es la pregunta por reconocer en el que sufre a un hermano o no, aislar mi grupo o abrirlo. Y termino un poco hablando sobre cómo nosotros, los hombres que creemos en Dios, vemos en el otro un hermano en un sentido más amplio todavía, ¿no? Porque somos todos hijos del mismo Dios. Y el desafío es quizá a veces, o al menos más seguido, poder reconocer en el otro que sufre un hijo del Dios al que yo quiero tanto. Eh, Como poder darnos cuenta que en el fondo la otra persona que también está sufriendo, eh, ese sufrimiento también hace sufrir al Dios al que yo quiero. Que, que, que haya ahí un punto de afecto que nos abre el corazón. Un poco como
Y que se usa la comparación, ¿no? Como cuando un amigo te presenta un amigo, o como cuando alguien te dice, oye, reza por mi mamá. Dice, no conozco a tu mamá, pero como es tu mamá, me importa lo que le pase, digamos. Si fuera Juanín Pérez, dice, bueno, sí, pero tanta gente enferma. Pero claro, como el otro lo pide, hay como un traspaso de los afectos. Y creo que en ese sentido nosotros, creyentes, creyentes en un Dios creador y que es Padre, podemos ver que en el sufrimiento de cada uno de los que sufre está también el afecto de Dios y el sufrimiento de Dios por ese sufrimiento. Y nos invita a construir esta cultura más fraterna, más, más fraterna. Y aquí ya mi última idea, para ir cerrando, porque creo que ya puede que sea más la hora, que a veces los schoenstadianos podemos correr el riesgo, ¿no? De que esa fraternidad es un poco, no sé cómo decirlo, pero como entre los nuestros, entre nosotros que nos queremos tanto y nos caemos tan bien. Y que nos queremos tanto y nos caemos bien, y que eso no hay problema. Eh, el problema quizás que a veces esa fraternidad que es tan unidad entre los que nos podemos ver como próximos tan fácil, nos puede costar el otro paso, el darnos cuenta que ese otro que a simple vista quizás se ve tan distante, es también muy próximo. Que al final nos, nos permita el salir al distinto y reconocerlo hermano. Al que piensa distinto, al que tiene ideas distintas, al que tiene experiencias de vida distintas y que quizá viene de lugares distintos, poder reconocerlo como un hermano. Ese es el desafío de la parábola, como sacarse los preconceptos para poder dejarse conmover por el dolor ajeno. Me dijeron que quizá había preguntas. ¿Es verdad? No sé. No se ha escrito ninguna pregunta en el chat, pero tenemos la posibilidad, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el Padre Domingo, lo puede hacer ahora. Se sale del silencio y hace la pregunta. Padre, de lo que dice de amar al prójimo y todo el cuento, si somos sinceros, a mí esa parte no me queda tan difícil. A ver cómo me explico yo. ¿Cómo manejamos cuando el otro me ataca? Por ejemplo, lo estoy viviendo mucho en mi país, en Colombia, que está una guerra, la cosa más impresionante. Y un ejemplo, hay gente que dice, es que la policía viola a no sé cuántas personas y son terribles. Y yo no creo que sea así. Entonces, ¿cómo hago para defender lo que yo creo sin ofender lo que el otro cree? ¿Me explico? Le puedes contar una historia, que es un poco lo que hace Jesús. Sí, porque es que yo por ejemplo, ahorita lo veo. Comunidad gay. Bien, yo te dejo todo, pero cuando menos me doy cuenta, la comunidad gay está atacando a mis monjas, a mis sacerdotes, y yo me tengo que quedar callada. Esa parte para mí es difícil, como yo puedo respetar y veo que en este momento yo puedo respetar al otro, pero el otro me respeta a mí, ¿y qué debo hacer? Yo pensaba como que un poco quizá lo de contar la historia suena a broma, pero un poco la discusión de Jesús con el fariseo van al choque. O sea, el fariseo va al choque, va a la confrontación. Y, y Jesús como que no entra en la confrontación probablemente porque sabe que de la confrontación no sale nada bueno. O sea, garabatos para allá, garabatos para acá, y cada uno vuelve a su casa como volvió. Y por eso él le quiere contar esta historia al fariseo,
y una historia que un poco lo pone a él, no solo lo obliga a dar una conclusión porque la historia no le deja otra salida, pero le hace darse cuenta de otra dimensión. Y creo que a veces no nos hemos sentado a escuchar la historia como con apertura de los que piensan muy distinto a nosotros. Quizá, no sé, pienso, por ejemplo, en el mismo que puedas tú dices, no, y la comunidad gay que ataca a los curas y a las monjas, y quizás si nos diésemos el tiempo de conversar los dos con calma, te das cuenta que el otro primero, o sea, que el otro tiene la misma historia al revés. Te va a decir, oye, no, es que estos me han atacado a mí toda mi vida. Y quizás uno puede decir, no, pero si tampoco, pues, no sé, como llegar al que cada uno pueda contar su versión de la historia. Acá surgió, yo no cacho tampoco tanto, pero varias de estas comisiones de justicia y verdad post dictadura, y creo que ahí también salieron muchas historias de los dos lados, como para poder entender también por qué alguien pudo apoyar algo tan terrible, de algunas que decían que yo nunca supe que era así, o yo también tenía miedo, a otros de poder entender realmente qué es lo que vivieron, o por qué, en el fondo, por qué llegaron, en algunos casos, los dos al absurdo también. ¿Cómo llegamos a esto? Pero poder contar la historia, sí, sí, bueno, hay de eso. Y hay varios países que lo han hecho, y hay una que es diría que es Sudáfrica, que de hecho tiene una película, la pueden buscar ahí después de Google, que es que hay el que le lleva a la comisión es el cardenal, o no el cardenal, perdón, el arzobispo que es anglicano, o algo así la historia, que yo la vi hace tiempo. Pero estas comisiones se dedican un poco a que cada uno pueda contar su historia con calma al otro y el otro escucharlo. Y claro, en los casos de estas comisiones son terribles porque ponen al torturador y al torturado y dicen, bueno, cuéntense su versión del relato. Y entonces no está tan piola, digamos. Eh, pero la conclusión era como que el contarse la historia y el salir al encuentro del otro con toda su historia cultural atrás es lo único que ponía fin a la violencia y al revanchismo. Qué buena reflexión. Eso hay que subirlo a redes. Uy. Sí, criticamos, pero no nos sentamos a escuchar por qué el otro está haciendo lo que está haciendo. Y a mí creo que, y vuelvo a la recomendación de la introducción, esto, ¿cómo se llama? Un a priori cognoscitivo que hago yo, digamos, que para muchos de pensamiento, quizá aquí tal vez vaya a saber uno de pensamiento más de derecha, puede costar entender algunos de los planteamientos que siempre hemos escuchado como con un a priori de no. Y al ver a veces que el Papa, al que uno, por lo menos yo le tengo cariño, y lo encuentro un hombre sabio, y que más bien sabe lo que está hablando, digamos, más, no sé, no solo es un líder mundial, eh, no solo es que sepa de rezar Padre Nuestro y Ave María, tiene más calle que uno, se ha codeado con líderes de todos los países, no sé qué, y que tenga otro planteamiento político distinto al de uno, lo hace pensar que quizás es más neutro los planteamientos políticos. O sea, como que simplemente tú tienes una construcción social más de este estilo y yo más de este otro, y no es como el fin del mundo. Y ahí sí se puede hacer el encuentro, digamos, de decir, bueno, ya tenemos planteamientos distintos, pero no es que tú seas un loco, digamos, no es que tú quieras destruirme, es que lo ves distinto, tienes otro proyecto. Igual me gusta el mío, a ti te gusta el tuyo, pero permite el encuentro. ¿Hay alguien más que Andrés, tenga? Ah, sí, yo, Yo veo. la Marcela. Es que Cuéntanos, Marcela.
No quiero llevar el tema a un tema político. Yo sé que esta encíclica ha causado líos políticos, que gente se ha salido, que se presta para discusiones. En lo personal, no me la he leído, pero sí me impresionó cómo usted empezó a hablar de esto, de que el líder político que hacía, que lo escribía, era de izquierda, y como que nos puso de alguna manera como sobre aviso que está escrito desde un punto de vista de izquierda. Y para mí, siempre, cuando uno habla de Jesús, de repente, tienden a poner a la persona como si fuera de izquierda o derecha. Y a mí jamás se me ocurriría poner al Papa como si fuera de derecha o de izquierda. A mí me pasa que es como lo que pasaba con el padre Hurtado, porque predicaba y buscaba a los niños debajo de los puentes y un poco, claro, interpelaba a los más ricos diciéndole, oye, ayuda, o sea, necesitamos ayuda. Entonces, yo no siento que haya que poner esto dentro de que si soy de izquierda o soy de derecha. Entonces, ni siquiera es una pregunta, es un comentario en realidad. Yo creo que todo lo que usted nos habló de la parábola, a mí me parece que es muy normal cuando uno la pone con cualquier persona humana, y ya jamás se me ocurriría decir que ni es de izquierda ni derecho, ni el fariseo, ni el sacerdote, ni nada. Aparte que sería raro, ¿no? Porque como que no existía el concepto, tú que te quedarían mirando en cara como de, bueno, no sé, que soy fariseo, digamos, déjame ser fariseo. Entonces, Que el Papa de izquierda salió en su minuto como, es verdad que puede ser un poco no sé, injusta, como incauta la afirmación, porque el poder cambiaba pensamiento político. Lo que pasa es que cuando tenía más libertad de dar su opinión política, su pensamiento era más de izquierda. Y hoy por hoy, obviamente, él trata de tomar mucha distancia de eso, porque sabe que no es que es impropio, porque todos tenemos que poder sentirlo como nuestro. exacto. Pienses lo que pienses. Eso tienes razón, o sea, como que no... Y quizá yo digo de izquierda, pero el tipo te diga, oye, hace 20 años que yo no cambié de pensamiento político y mi pensamiento de hace 20 años puede ser otro. Sí quedó un poquito la escoba, o no escoba, pero como que el gran boom mediático, ¿se acuerdan cuando salió? Era esto como de que ponía límites a la idea del derecho a la propiedad. Y como que ese fue el tema así como muy discutido. Ahora es muy bíblico. En el pueblo de Israel el derecho a la propiedad se vive distinto. Y por un lado, el que hereda una tierra para trabajar, que normalmente es la que necesitas para trabajar, es como un deber sagrado de esa tierra. O sea, como que en el empezar a comprar tierra y acaparar, hay como una suspicacia, porque le estás comprando al otro la herencia que Dios le dejó cuando repartió la tierra prometida. Entonces, esa visión siempre ya empieza fea. Aunque pasa en muchos casos, hay gente buena que compra y vende la heredad, se llama eso. Pero como que, de hecho, un pariente, cuando ve que su pariente la está vendiendo por necesidad económica, y él puede, tiene como el deber de comprarla a él. Porque dice, no, esto no puede ser, o sea... Pero tiene varias frases que yo encuentro muy bonitas, del derecho a la propiedad, la Biblia, que la cita el Papa, que yo no tengo acá la cita así de memoria, pero hay un concepto de que cuando tú, y sale varias veces, cuando tú ciegas la tierra, o sea, como cosechas, lo que no alcanzas a cosechar y no te cabe y lo que se te va cayendo, no lo puedes ir a buscar después, porque eso es por derecho del pobre. Entonces, el que no tiene que comer tiene derecho a lo que el que tiene, sea rico o podría ser como una clase media de la rema, digamos. La clase media en la antigüedad está, claro, con el agua ahí, digamos. Pero dice, no, pero el otro tiene derecho al extra de la tierra. Y no es que tú se lo estés dando, aquí no está haciendo buena onda. Es que Dios te prohíbe ir a buscarlo para que quede ahí por si el otro lo necesita. Y así tiene varios conceptos así del derecho de la propiedad. Y otro que el que salió y que ha causado así como más revuelo es se basa en que Dios creó el mundo para los hombres.
y que hay algunos que no les toque nada de mundo, es en sí injusto. O sea, si hay una persona que no tiene dónde vivir, que vive en la calle y que no tiene que comer, y se va a ver, pero como que desde la perspectiva de Dios es como, a ver, o sea, está bien, algunos lo trabajan mal, les va mejor, otros les tocaron terrenos más productivos, otros se fueron a lugares que ¿quién te mandó a ir a meterte para allá? Pero esto así como que no pueden repartírselo y dejar a alguien fuera. Y eso lo tiene el Papa muy fuerte. Y estaba desde siempre, yo creo que sigue estando. De hecho, la ética tradicional, por ejemplo, dice que no es robar si es que es por necesidad para comer. Mm. No es robo. O sea, ni siquiera se puede hablar como de que, porque claro, dice la discusión, bueno, robar está mal, ya, pero si es que es por hambre, no, es que si es que es por hambre, como que la ética dice, no, no es robo, porque es tu derecho. O sea, tú tienes derecho a tener comida, porque Dios creó un mundo con comida. Mm. Ahora, hasta ahí nomás, pues, por caso lo que te ofrece. Pero, pero por lo menos, claro, es no morir de hambre. Y varios códigos lo recogen. Yo creo que, no sé si hoy en día en Chile, quizá alguna sepa, alguna más docta en estas áreas, pero como que en muchos países creo que es inimputable si es que es por hambre. O sea, si tú demuestras en la corte que tú pasas hambre y que te robaste por tu almuerzo de ese día, es como que el juez ya, bueno, siga, que le vaya bien. Mm. Gracias, padre. Gracias. Un placer. No sé si alguien tiene otra pregunta. Hola, mi nombre es Ana María, soy de acá de Santuario Tabor de Peñuelas, en La Serena. Me interesó muchísimo y ahora sí que voy de lleno voy a estudiar la encíclica porque la tengo acá en mis manos. Pero también desde el año pasado, desde el 31 de mayo, me tocó mucho el padre. Nosotros llevamos 8 años en el movimiento y voy a empezar a leer este libro, que yo encuentro que también pasa por un tema que va mucho con la encíclica, de cómo a nivel de Schoenstatt, de nivel social, qué hacemos nosotros. Entonces, y gracias a eso yo creo que yo también doy como la oportunidad de lo que haya pasado el año pasado y este revuelo también con el padre fundador. De todo lo que hemos vivido estos años, desde que empezó el movimiento, más de 100 años, ¿qué hemos hecho nosotros por el otro? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Y en este momento, desde el año pasado, yo por lo menos he hecho harto. Entonces me resuena mucho lo que, gracias al Padre Domingo, de lo que realmente estamos haciendo como matrimonio por el otro. Y no es por el otro, sino que por el próximo, como usted también lo refresca, y no leer así más que nada prójimo, sino que el próximo. O sea, próximo, ¿qué quiere decir? A lo mejor mis hijos puede ser próximo, o el hijo de otra persona puede ser próximo, o las futuras generaciones. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? Y eso también pasa a nivel país, mundial, ambiental, que también ha hecho un gran revuelo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como seres humanos por el planeta? Entonces, claramente, doy las gracias y el agradecimiento por esta maravillosa Café con Alma, porque realmente le doy sentido y estoy orgullosa de ser una shenstatiana más, y que el padre fundador nos haya dejado esta tremenda misión de poder salir al mundo. Gracias, Ana María. Pachi, mira, yo quisiera también de alguna manera participar. Me estoy recién integrando y realmente me perdió encuentros bonitos. Y sabes tú que a mí, junto con la participación ya se me olvidó, Ana María fue la última niña que participó. Sí, Ana María. Bueno, yo en estas circunstancias yo siempre trato de ponerme en el pensamiento de nuestro padre fundador.
Nosotros, así como el libro que ella va a leer, nosotros el año pasado hicimos un taller en un libro que habla, que es del padre Hernán Alessandri, en que habla del socialismo y del capitalismo, y ahí muestra cómo el padre enfrentaba estas situaciones. Él nunca tuvo una discusión con nadie, él escuchaba, pero al mismo tiempo se daba el espacio para que escucharan su postura. Y yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos como cristianos es ese, el poder realmente no enganchar en con el contendor en una discusión, sino de ir como viendo la posibilidad de poder llegar a un encuentro, a una solución, a alguna idea en que podamos unirnos, porque si no, lo que estamos viviendo ahora se va a hacer mucho peor y más crítico. Eso nomás. Gracias. Gracias, Carmen. ¿Alguien más que desee hacer un aporte, tenga una pregunta para el padre Domingo, algo que le haya llamado la atención? Yo la verdad no es una pregunta, sino que darle las gracias al padre porque me encantó su charla y me voy con algo que uno desde el padre siempre ha sabido y ha ido internalizando en la ¿cómo se llama? Relaciones con las personas, es cómo comprender mejor al otro. Y bueno, uno ha aprendido que uno tiene que también tener presente que todos somos resultado de una historia familiar y una historia en general con el entorno, en fin. Y lo encuentro súper importante en este tiempo en que hay tanta polaridad, y lo hablo también en mi caso personal, de que primero me bajó como un poco el nivel de esta aprensión, incertidumbre, el pensar que una persona que piensa políticamente distinta a mí tiene necesariamente que ser un enemigo, y no es así, obviamente, y uno, aunque lo entiende intelectualmente, creo que este Café con Alma ha sido un aporte para mí en ese sentido, o sea, me llega al corazón, que es lo importante para poder hacer el cambio de actitud. Y de verdad pensar también que el Papa tiene un pensamiento social súper definido y que tiene tanto que ver con el humanismo, con la humanidad en general, me es también una luz de esperanza, en el sentido de que independiente de la situación actual del país, sí hay luces de esperanza, a pesar de que a lo mejor todos pensamos que como que perdimos en estas elecciones, porque no necesariamente un pensamiento social cargado a la izquierda tiene que ser negativo. Y eso es lo que yo quiero agradecerle al padre, porque amplía la mirada, la verdad, y es lo que necesitamos como país. O sea, sacarnos los sustos, los miedos, los temores y ampliar la mirada y uno poner lo propio, que es en el fondo tener esa actitud serena de poder escucharnos, de escuchar la historia del otro y tener muy presente y con esa idea y con esta internalización volver a leer el Fratelli Tutti. Yo lo he empezado a leer. Desde esta invitación me interesó mucho más y de verdad que tenemos tarea por delante, eso. Y gracias, padre. Nada. Padre, me llega una pregunta que en el fondo, claro, un poco se habla de
más allá de hablar de izquierdas, de derecha, de si está o no está actualmente en esa posición, en el fondo esta encíclica nos habla de encontrarse, cómo nos encontramos corazón a corazón, cómo uno se encuentra con un hermano, con alguien necesitado, cómo no hacerse el leso, y en el fondo este es un encuentro de humano a humano. Eso en el fondo, como para que se redondee en esa parte, que en el fondo son encuentros de humano a humano, son encuentros un poco basados en la parábola del buen samaritano. Sí, de todas maneras, creo que el Papa plantea cierta visión como social, que es la de él, que es profundamente basada en el Evangelio, aunque obviamente tiene el background de él. En algunos puntos es inevitable, es argentino, vive en Europa, que es un continente con una visión social, o sea, por no decir, más de izquierda que la nuestra. No sé, ha peleado por varios de los temas que normalmente se asocian a la izquierda, pero lo hace desde ese corazón que se conmueve. Lo que sí tiene como podríamos decir como que no es lo novedoso de esta parábola, sino que es la gracia, o sea, de esta encíclica, sino que es la gracia de la parábola, pero que a veces se nos puede olvidar un poco, esta visión amplia del prójimo, como muy amplia. Y a mí me gusta que, claro, yo creo que en eso habemos algunos con visiones del mundo que no es muy fácil como pensar en un mundo muy grande. Y para otros les sale muy fácil que el mundo es como su barrio, así. El Papa aparte y habla de los dos casos, o sea, como las grandes crisis humanitarias de la sociedad actual, que no nos dejen, como que no deje de conmovernos el dolor él lo escribe, claro, de COVID, pero también de un tema que él entra mucho, porque se ha metido mucho, que es de los migrantes que llegan por el Mediterráneo a Italia o caminando por esas grandes caravanas de migración. Entonces, reconocer como en el sufrimiento del otro a un hermano que sufre. Y cómo debemos buscar, no solo como un poco de caridad a eso, sino tratar de buscar estructuras que puedan evitar ese punto de dolor, aunque siempre va a haber. Al final es divertido porque Joaquín Jeremías, mi autor de base, dice, se ve que en este camino entre Jerusalén y Jericó, de 24 kilómetros de montaña, tal como el día de hoy, que él escribe en los 60, 70, en la época de Jesús, 65, se asaltaba mucho en el camino. Podríamos decir, faltan más guardias. Y claro, podríamos evitar que asalten gente en el camino, pero siempre va a haber heridos en el camino, en un camino así peligroso. Y ahí siempre va a haber un encuentro uno a uno. Uno que se encuentra al tipo ahí, que decide seguir con su vida o bajarse de la montura. Gracias, padre. Lorena Kukli quiere hablar. Lore. ¿Lore? Ahí. Sí, aquí estoy, perdona, es que estoy con unos problemas en el celular. Disculpa. Mira, a mí me pasa, la verdad, algo, bueno, primero que nada siento que estamos en un espacio de confianza, por eso que voy a hablar desde el corazón, ¿ya? Con mucha honestidad. A mí me pasa algo con este pontificado y con este papa. Creo que en este momento me voy a enfocar a la encíclica y un poco mi reflexión, también basado en lo que me ha pasado en mi vida, en mi historia, ¿cierto? Cada persona tiene una historia, tiene una forma de pensar según esa historia, etc. Y eso no es juzgable, ¿cierto? Yo hace algún tiempo tuve un proceso, una conversión muy grande, siendo católica, eso es lo más increíble, siendo católica yo viví una conversión, ¿ya? Que fue muy linda, hace ya varios años, y la verdad es que a mí me sorprende porque me cambió mucho la forma de ver y de vivir la religión, ¿ya? Incluso Schoenstatt, o sea, yo pertenezco a Schoenstatt 30 años, y desde que tuve como ese
esa conversión, ya la viví de otra manera. Y tal vez porque entendí muchas cosas. Yo, con respecto a lo que estamos hablando, el tema de hoy, para no alargarme, a la larga hay una pregunta que a mí se me repite, ¿cierto?, del corazón desde este proceso, desde esta conversión que tuve, es que el encuentro de humano a humano, o sea, el encuentro con un otro, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo principal en que Dios nos puso a todos en este mundo con tantas diferencias? Permitió, porque no creo que lo haya querido, pero permitió distintas religiones, ¿cierto? Siempre va a querer que todos creamos en Cristo, que es la verdad. Pero, ¿cuál es la motivación que yo debo tener entonces cuando voy al encuentro con el otro? Creo sí que es muy importante hacer ahí la diferencia, porque desde que yo empecé a vivir, como les cuento esto como más profundamente, mi religión, es que yo empecé a ver efectivamente lo que dice, que está escrito: busca primero el reino de Dios y todo lo demás, todo, la comida, tu estabilidad mental, social, o sea, todo lo material se dará por añadidura. Yo creo que la crisis principal que estamos viviendo ahora es evidentemente, hay una crisis social, hay una diferencia, o sea, hablar más de eso, eso ya se sabe, eso ya lo hemos hablado, lo tenemos muy claro. Bueno, siempre hay gente egoísta, siempre somos de alguna manera egoístas y nos cuesta volver a la generosidad, pero hay un tema que es mucho más relevante para mí que trata del reino. Y creo que Schoenstatt es clarísimo en eso. O sea, estamos buscando primero el reino de Dios, estamos buscando la verdad de la fe, estamos llegando al encuentro con el otro para lograr una conversión también en el otro. Eso, yo creo que ahí para mí fue la clave cuando se me abrió como el mundo de la espiritualidad en este sentido y de la religión católica maravillosa. Porque está bien, sí, a mí me pasa que la encíclica habla mucho de ir al encuentro del otro, incluso, si no me equivoco, en el punto 3 de Fratelli Tutti, habla una historia, Francisco, sobre el encuentro, Francisco Asís que va donde el sultán, ¿cierto? Y en algún momento ustedes pueden leer que San Francisco, lo que hacía era ir para él, para dialogar, pero ahí el Papa Francisco omite la mejor parte de la historia, porque si ustedes la buscan, el sultán fue a convertir, San Francisco fue a convertir al sultán. La historia no cuenta esa parte, la encíclica no cuenta esa parte, pero un santo de tal calibre tenía una convicción tan clara cuál era el principal motivo del encuentro con el otro. Yo creo, sinceramente, que el problema que estamos viviendo en el mundo es debido más que a un problema egoísta en lo material, es que hemos sido egoístas en el tema espiritual y de la fe, porque yo no sé y no estoy tan segura cuántos católicos hoy en día son tan valientes y tienen el coraje de tantos santos que perdieron la vida, de pararse en una tarima y gritarle al mundo entero, los cuatro vientos: Cristo es la verdad. Y la religión católica fundada por Cristo es para ir al encuentro con el Padre. Y a mí me pasa que en este pontificado, y no solo en esta encíclica, sino también esta de la naturaleza, la conversión ecológica, un tema que a mí me hace tanto ruido que yo digo: conversión ecológica, ¿qué es eso? O sea, yo creo que tenemos que es tiempo ya de ver la realidad. Es un tema muy complejo, es un tema muy, muy difícil, porque hoy en día yo creo que muchos católicos ni siquiera tienen claro su doctrina. Un tema de formación, por supuesto. Yo he oído a sacerdotes también diciendo cosas que abiertamente incluso son contrarios a lo que yo leo en el Evangelio. Yo creo que aquí hay un tema, una crisis de fe, de cuál es la verdadera fe, cuál es el centro. No es el humano, es Cristo. Y si yo voy a ayudar al otro en lo material, lo voy a ayudar en Cristo. Mi mejor amiga del trabajo es atea, ¿sabes? Yo no trato de buscar momento que puedo para hablarle de Jesús. Ella tiene el peor tema económico que yo, y claro, le ayudo, pero es otro el tema principal aquí. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a este tema. A mí me hace ruido, Francisco. O sea, cuando hablamos de que es de izquierda, de derecha, o sea, claro, porque yo veo en él una visión materialista, y eso es marxista. Y hay una infiltración en el pensamiento, tal vez en general. Recordar también que el Papa no es infalible.
O sea, si un papa dice algo contrario a la fe, bueno, o que se equivoca en algo, o sea, yo no voy a tratar de buscar la quinta pata al gato para adecuar lo que dijo al evangelio. O sea, no, hay que ser valiente y decir, oye, se equivoca en esto. No sé. Yo creo que ese es el problema principal. La pandemia a mí me demostró que efectivamente hay un problema de fe y de la sobrenatural, que es por la que más se la ha jugado Schoenstatt. O sea, súper importante porque el movimiento, una de las cosas más relevantes es el tema de la alianza. O sea, todo gira en torno a la alianza. ¿Y qué es la alianza? Es la renovación de mi bautismo. O sea, no es otra cosa que decir soy católica porque sé que aquí está la verdad. Bueno, tal vez me extendí mucho, pido disculpas, pero yo necesitaba hablar. Gracias por el espacio, siento que me desahogué y por favor, démosle una vuelta a esto porque esto es grave, lo que estamos viviendo es grave. Muchas gracias. Y gracias al padre también, a la Pachi, a todos los que organizan, por este lindo encuentro. Ojalá haya más. Gracias, Lore, por tu aporte. Con lo que dice del sultán, no sé si lo que no lo tengan tan en mente, pero Francisco va a convertir al sultán y a buscar de que los peregrinos puedan ir a Tierra Santa, porque el sultán le había bloqueado el paso a los europeos. Y él quiere convencer al sultán de que los deje pasar. Y los que hayan ido a Tierra Santa, o hayan oído, parece que los franciscanos tienen a cargo muchos de los lugares de culto, y los tienen a cargo desde que el sultán le dijo a Francisco que los dejaba pasar solo si es que iban con franciscanos, una cosa así. Dijo, si es que van con los tuyos, o creo que le dijo, solo pueden venir los peregrinos y solo se pueden instalar tus amigos, los franciscanos. Y desde ahí, 1003, algo, no sé, Francisco, están ahí los franciscanos. Porque en el fondo él, sin convencer al sultán, porque el sultán que lo va a convertir, digamos, o sea, él trata, pero no lo logra, pero sí le abre la puerta en este encuentro. Y en este diálogo lo que cita el Papa es que Francisco le dice después de este encuentro a los suyos: entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Y es, en parte, se escriben un poquito después, pero en la misma línea, está San Buenaventura, que también es franciscano, y se escribían grandes como manuales, y de ahí sale la Suma Teológica de Santo Tomás, que quizá la han oído, espero que sí, porque Valeria ya es conocida, que era como, el que va a tierra de infieles, lleves un buen manualzote que puede responder todas las preguntas. Entonces, cuando te ataquen, tú traes. Bueno, y van como a la defensiva. Y Francisco, como que le está diciendo, no es que renuncien a anunciar el reino, y que en el fondo yo creo que van a eso. No es que se renuncien a anunciar la fe, pero dice como que no vayan a la pelea. No busquen siempre tener como una buena pelea. ¿A qué le contestaste? Y con esto sí que me lo mato. Porque Francisco no era así. Y yo creo que porque la experiencia que tenemos todos, que no, no sé, los que hayan ido a misiones familiares, otras misiones, siempre el tips misionero: hagan lo que hagan, no discutan con un testigo de Jehová. Porque ¿para qué? Porque con un evangélico puede ser divertido, o sea, quizás como que llegamos a algo los dos. Pero con un testigo de Jehová, ¿para qué? Sí, es que para eso habla con las paredes, no sé, no te está escuchando. No te está escuchando y de paso tú tampoco hay probablemente, pero como que son... Y un poco creo que eso es lo que sí hay que destacar, o sea, como que no ir en esa actitud, porque no suma, no le suma a nadie. Y no es la de Jesús. Cuenten cuentos. Pero cuentos buenos, así. El padre me atacó de la risa. Porque quería hacer los testigos de Jehová. Todos hemos caído en eso alguna vez. De pelear con un testigo. Si no hay más preguntas o más comentarios, vamos a ir cerrando esto. ¿Hay alguien que quedó con alguna inquietud o ya estamos ok? Parece que ya estamos, padre.
estamos entonces. Muchas gracias, padre. ¿Alguien iba a hablar o no? No. A las 4, sí, ya, no, ahora está bien. Yo soy Pilar Viñuela. Quiero dar las gracias al Padre Domingo. Ha sido muy bueno, mucho para estudiar y leer. Y me quedo con lo que dijo, del desafío de reconocer en el otro que es un hijo de Dios, a quien yo tanto amo, y poder ver que eso lo hace mi hermano. Sintiéndome yo hija y reconocer al otro como hijo, nos hace hermanos. Eso me quedó muy fuerte, muy bien. Gracias, Padre. Nada, difícil. Gracias, Pilar. Bueno, padre, en nombre de todas las monitoras del Café con Alma y de toda la concurrencia hoy día, que estuvo una rica concurrencia, te damos las gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu conocimiento y a lo mejor más adelante te esperamos también en nuestro Café con Alma, ¿por qué no en algún presencial? Sí, con cafecito. Con cafecito, con todo, con galletitas. Muchas gracias, Padre Domingo. Gracias, Pachi, por la invitación. No, gracias Siempre creo que es desafiante la organización de estas cosas. Una vez la mira un poquito así como que fuese más fácil, especialmente ahora que es por Zoom, pero es harta pega y es harta cosa, así que yo agradezco la iniciativa. Yo fui a uno antes de espectador y me gustó mucho, así que de colado, que era el único hombre con el padre Jaime. Cuando todavía no estaba ordenado. Sí, pues. Era un tema que dije, qué choro, me voy a colar. Y me aceptaron, así que también estoy agradecido. Y el padre Jaime es un seco. Cada vez que nos hizo Café con Alma, nos hizo un retiro una vez también. Muy, muy, muy completo. Padre, una bendición final, Sí. ¿podría ser? Invito a que nos terminemos consagrando a la Mater, que también es madre, a ti Mater que tantas veces nos has demostrado tu cariño, tu afecto, nos has ido acercando a ti, a tu casa, que nos ayudes a poder reconocer en los demás a otro hijo tuyo, que nos ayudes a reconocer a nuestros hermanos, y queremos consagrarnos a ti diciéndote, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame. En posesión tuya. Muchas gracias, Padre Domingo. Padre, Muchas gracias. amén. Un placer. Gracias, Padre Domingo. Muchas gracias. Chiquillas, y acuérdense, feliz de recibir sus aportes voluntarios para que esto siga en marcha y siga funcionando. Gracias, Padre, que esté muy bien, gracias a todas. Nos estamos viendo en un próximo Café con Alma.